Ok, voy a retomar este ejemplo 3. Este ejemplo 3, vean lo curioso, dice, sea una circunferencia con centro en menos 2,3 y un radio de 2 raíz de 3. Me piden la ecuación y aquí tengo las respuestas. ¿Qué es la diferencia que tiene este tipo de ejercicio con los anteriores? El tipo de radio. Este radio, yo le digo a la gente que es un radio que está compuesto. ¿A qué me refiero a que está compuesto? A que no es un 2, ni es un 5, ni es un 6. Es un número que tiene una colita como la raíz de 3. Entonces, ese radio es diferente el tratamiento que se hace con los otros. Entonces, usted llega y dice, bueno, primero vamos a seguir esa secuencia, voy a trabajar con el centro. Entonces, usted dice, voy a armar la ecuación. ¿Cómo la voy a armar? Agarrando el centro y diciendo, X, y este 2 lo vamos a poner positivo, más y este 3 lo vamos a poner negativo, que es la regla que hemos ido aprendiendo. El centro se le cambian los signos a la hora de hacer la ecuación. Entonces decimos, ok, esta primera no me sirve, esta primera tengo el 2 positivo y el 3 negativo, podría servirme, esta tengo el 2 negativo y el 3 positivo no me sirve, y esta D tengo el 2 negativo y el 3 negativo y tampoco me sirve. Voy a hacer algo para que voy a poner esto con más, entonces voy a decir, esta está positivo y esto negativo, entonces podría ser. Mi controversia está en el radio. Entonces, vea lo que van a hacer. Como es un radio compuesto, ustedes lo van a meter en la calculadora y lo van a hacer entre paréntesis. Van a poner paréntesis 2 raíz de 3. Van a caminar un poquito porque tengo alumnos que con la calculadora siguen escribiendo dentro de la raíz. Tienen que con el cursor redondito caminar un poquito para salirse de la raíz y poner el paréntesis. Y lo elevan al cuadrado. Háganme el favor y hacen eso y me dicen qué resultado les da en esa manera. Mientras tanto voy a traer mi calculadora. Medio 12. Da 12, exactamente. Si lo hacen así. Entonces, mi respuesta correcta es 12. Entonces, entre esta y esta, yo elijo esta. Entonces, mi opción correcta en este caso sería la que, la B y no esta. ¿Qué pasa con el estudiante? Hay estudiantes que meten esto así en la calculadora. Entonces, si usted hace eso en la calculadora, le va a dar 6. Y en los exámenes del ministerio posiblemente le van a poner el 6. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Que como lo digitó mal, usted va a buscar la opción que está mal. Entonces, de ahora en adelante, y esto nos va a servir para funciones, que es un tema que a la gente le cuesta mucho. Yo voy a decir lo siguiente. Un radio compuesto se mete entre paréntesis. Que esto es lo que yo quiero ejemplarizar, valga la redundancia, con este ejemplo. Entonces, si se encuentran algo así, no se van a hacer bolas, usted va a la calculadora, pone el paréntesis, pone el 2, pone la raíz, pone dentro de ella el 3, camina un poquito, cierra el paréntesis y eleva al cuadrado. ¿Por qué es necesario caminar? Porque si no, usted va a hacer esto así. Y va a poner el 2 aquí y la calculadora le va a tirar error. Entonces no lo van a hacer así, tienen que caminar un poquitico para que el paréntesis quede fuera de la raíz. Esta sería una tercera opción de trabajo. Ok, vamos a hacer un cuarto ejemplo de una posibilidad de examen. Vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a hacer un cuarto ejemplo. Entonces nos dicen así. Sea C, voy a irlas haciendo como más sencillas. Sea C una circunferencia con centro 0,-4 y diámetro, para contestarle a Mari, y diámetro
10. Entonces busquemos la ecuación. Profe, pregunta, yo sé que ya lo va a hacer, pero eso siempre me come. El cero es el único número que no cambia, ¿verdad? De signo. El 0 no tiene signo. Entonces, por eso es que vamos a hacer este ejemplo para que vea que este 0 hace que él nunca esté en la ecuación. Le voy a explicar cómo lo haríamos. Vean, no voy a poner las opciones, sino que voy a hacerlo a un ladito y voy a poner dos opciones para que ustedes vean qué puede pasar. Si usted siguiera al pie de la letra lo que acabamos de decir, yo tendría que agarrar esta ecuación, este par ordenado, que es el centro, perdón, e irle cambiando los signos. Entonces yo tendría que poner en teoría x menos 0, porque el 0 no tiene signo. Entonces se pondría tal y como está. Más y menos 4 al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Ok, vamos con esta primera parte. Pero en teoría, hace un ratito dijimos que esto se convertiría en un más, entonces ya dijimos, esto no se hace, sino que este que está Profe, negativo lo ponemos como. ¿de Porque dónde sacó de dónde sacó ese? Ah, bueno, porque ese así menos es cero la sería porque ecuación. estaría trabajando con esto. La ecuación. Entiéndame, esto es la teoría, pero no se va a hacer así. ¿Por qué no se va a hacer así? Porque cuando una de las coordenadas del centro es un 0, automáticamente restar o sumar por 0 no hace absolutamente nada. El 0 es un neutro en la suma y la resta. Si usted tiene 10 colones y le suman 0, sigue con los 10 colones. Entonces, esto no funciona. Entonces, ¿qué sucede? Que al quitar esto le va a quedar a usted la coordenada totalmente sola. Entonces, la ecuación le va a quedar x al cuadrado, el y más 4. ¿Por qué? Porque lo teníamos aquí negativo. Y vamos a hacer lo que Mari preguntó. ¿Qué pasa con este diámetro? En una esquinita yo agarro ese 10 y lo divido entre ¿qué? Entre 2 y obtengo un 5, que este sería el ¿qué? El radio. Y ese es el que yo tengo que meter en la ecuación. Hacer un 5 a la ¿qué? A la 2. Entonces, bajo esas reglas, mi respuesta correcta sería x a la 2 más y más 4 al cuadrado igual a 25. Y esa sería una de mis opciones. Por ejemplo, podríamos tener x a la 2 más y más 4 al cuadrado igual a 5. O podemos tener x al cuadrado más y más 4 al cuadrado igual a ¿qué? A 25. Esta sería la opción correcta. Ahí obviamente aparecerían dos opciones más. Esto es meramente ilustrativo. Entonces, la idea es que ustedes entiendan que cuando hay un 0 en una de las dos partes del centro, la coordenada que le corresponde va a estar solita. La letra va a estar solita. Entonces, vea que aquí la que estaba era la H, ¿verdad? Y la H trabaja con la X. Entonces, la X es la que va a ir, ¿qué? Totalmente sola. Entonces, por eso en la ecuación aparece la X solita. Vamos a hacer un ejemplo donde sea la Y la que sea la que está con 0. Pongámosle a esto, para no escribir tanto, pongámosle a esto ejemplo 5. Sigamos lo mismo, pero cambiemos el centro. Entonces pongamos, por ejemplo, que esto sea un 2,0 y pongamos que ahora en lugar de diámetro tenemos radio 10. Entonces, vamos a buscar la ecuación. Entonces, busquemos una ecuación que nos sirva para esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este quinto ejercicio? Bueno, nosotros llegamos y decimos, ¿cuál es mi centro? Mi centro es 2,0. Esta es mi coordenada X y esta es mi coordenada Y. ¿Cuál es la que va a ir 0? La Y, entonces esa es la que va a llevar el cuadrado. Entonces yo llego y hago lo que hemos venido haciendo. Este 2 le cambiamos el signo. Más, y ahora como esto es un 0, aquí me queda el Y que totalmente solito. Ahora, como en este caso me dieron el radio, no el diámetro, trabajo con él y lo agarro y lo elevo a la 2. 10 por 10 es 100. Y esta sería la ecuación correcta. Entonces buscamos la opción que tenga el 2 negativo más la Y solita igual a ¿quién? A 100. Podrían ponerme una donde me pongan el X a la 2 más Y menos 2 al cuadrado igual a 100.
Entonces, si yo no tengo claro que la que va a ir al cuadrado es la y, porque es la coordenada que le corresponde con el 0, entonces se me puede complicar la cosa. Pero ya uno sabe, entonces, que si el primer número es un 0, el que va a ir al cuadrado es la x. Y si el segundo es un 0, el que va a ir al cuadrado es la y. Entonces podemos hacer como una tablita. Yo llego y digo, fácil, yo tengo 0,7. Entonces sé que esta es una ecuación que tiene x al cuadrado más y menos 7 al qué, al cuadrado. Pero si yo tuviera menos 3,0, entonces ya yo sé que voy a tener x más 3 al cuadrado más la que va a ir al cuadrado es la que, la y, porque la que está es la segunda opción y aquí la que está con el 0 es la primera opción. Inclusive, si yo tengo 0,0, entonces mi ecuación va a quedar x al cuadrado más que más y al cuadrado. Todas obviamente igual a un radio. No, como no lo estoy dando, vamos a poner la letra. Pero entonces ya sabemos que 0,0 me va a dar un x al cuadrado más un y al cuadrado. Y aquí vamos a hacer un sexto ejemplo. ¿Cuál sería mi sexto ejemplo? Bueno, por ejemplo, yo llego y digo esto y no voy a poner nada acá. Voy a cambiar esto. Y yo digo lo siguiente. Voy a tener una circunferencia C con centro en el origen y radio 3. Entonces, esto se come a más de uno, porque resulta que la palabra origen A mí. es sinónimo de 0, ¿qué? 0. Entonces, automáticamente, cuando yo tengo la palabra origen, lo que tengo es una palabra cuyo centro, una ecuación cuyo centro es 0,0, una circunferencia, perdón, y un radio 3. Entonces, muy fácil. Ahora yo llego, como los dos son 0, mi ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Y agarro este 3 y lo elevo a la ¿qué? A la 2. Entonces, cuando me hablan de esto, yo tendría x al cuadrado más y al cuadrado, y en este caso tengo 3 por 3, 9. Y esta sería mi respuesta correcta. Entonces, una de mis opciones tendría que decir x al cuadrado más y al cuadrado igual a ¿quién? A 9. Entonces, muchas veces en algún examen te ponen una circunferencia con centro en el origen. Entonces, automáticamente ya ustedes saben que usan el ¿qué? El 0,0 y que le va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado. Cualquiera que sea. Entonces puede quedar x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Con qué juega usted? Con el radio. Entonces, esta no sería, porque 3 a la 2 es 9, no es un 4. Podríamos tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, que tampoco sería. O podríamos tener un invento como x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 9. Tampoco sería, porque cuando tengo en el origen, al usar el 0, 0, me queda el x al cuadrado y el y al cuadrado. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, esa es otra opción de ejemplo. Pongámosle a este sería el 6, ¿verdad? El ejemplo 6, que sería un problema donde lo que me dicen es que es una ecuación o es una circunferencia cuyo centro está en 0,0. Ok, vamos con, a ver, ya vimos con radio compuesto, con radio sencillo, con diámetro. Bueno, esos son básicamente los ejercicios que les pueden entrar a ustedes. Difícilmente ustedes encuentran algo diferente. Creo que no hay ninguna otra diferente. Yo les voy a mandar no sé cómo lo haremos con eso, pero yo creo que Profe, ¿usted sabe usar Drive? Normalmente lo suben a Drive, entonces usted acepta los correos de las personas que están en la clase para que nadie más se pueda meter y usted sube eso a Drive y nosotros tenemos acceso siempre. Ok, no lo sé usar, pero voy a consultar para hacerlo, no, porque lo que quería era más bien mandarles, es que yo trabajo con un libro de puros exámenes, pero sí a Ah, veces bien. sale muy pesado y cuesta, pero yo creo que sí, que cuando hay, creo que sí lo sé hacer. Entonces, yo les paso eso porque por correo sencillo es muy pesado y Y de hecho a mí no me sirve ahorita como el correo, no tengo como mucha memoria. ajá, ok.
y si no lo consulto y lo mando, no hay problema, porque yo tengo todos los exámenes escaneados, entonces para mandarles por lo menos algunos exámenes para que vayan trabajando. Y si no se lo mando por etapas, les mando 4 exámenes para que ustedes los trabajen y después les mando otros 4 y así. Eso no sería problema, eso es para que ustedes tengan trabajo y que vayan practicando diferentes ejercicios. En todo caso, yo les voy a mandar unas prácticas, esas sí pasan perfectamente por el mismo WhatsApp. Entonces, les mando esas prácticas y ustedes ya pueden ir haciendo ejercicios. Ok, hasta aquí estaríamos con esta primera parte, que es lo siguiente. Vean lo que por ahí alguien de ustedes me preguntó y vamos a hacer este esquema. No sé si voy muy rápido o no. Profe, estamos bien. Yo creo que es bueno que esté haciéndolo como si estuviéramos haciendo el examen, porque a veces pierden mucho tiempo explicando muchas cosas y mientras usted explique el examen, eso es de lo que realmente a uno le interesa. Sí, estar en por decirlo así, en la calle, estar en la práctica diaria. No, mucho sofisticación no funciona. Así trabajo yo mis clases y me hago, sí, muchos dividendos. Entonces, creo que el estudiante lo que necesita es saber cómo le va a salir y qué es lo que tiene que hacer. Hace un ratito hicimos esto. Estábamos trabajando con el centro. Yo les voy a hacer este esquema para que lo vean, con el centro y con el radio. Entonces, lo que estamos construyendo es la ecuación. Entonces, lo que yo debo entender es que yo estoy manejándome de aquí para acá, y entonces aquí hay un cambio de signo. Y de aquí para acá, yo elevo el radio. Bueno, alguien me preguntó ahora algo sobre las raíces. ¿Cuándo se hacen raíces? Cuando yo hago la situación al contrario. Por ejemplo, yo tengo la ecuación y yo lo que tengo que definir es el centro y tengo que definir el radio. O sea, yo voy a desgranar eso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que manejar? Que obviamente cuando yo hice esto, en la ecuación yo tengo un valor con cambio de signos. Entonces, al retornarme, yo tengo que volver a hacer cambio de qué? De signo, pero al centro. Y cuando yo voy al radio, yo lo que obtuve fue un número que se da al agarrar el radio y elevarlo al cuadrado. Entonces, yo más bien quiero devolverme a obtener el radio. Es aquí donde yo hago que debo sacar la raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo se ejemplariza esto? Bueno, a mí me dicen CAC dada por, me ponen X menos 1 al cuadrado más Y más 3 al cuadrado igual a 25. Entonces, a mí, por lo general, este tipo de preguntas, a ustedes se los comen porque a veces le dicen que hagan el ítem, no sé, 2 y 3. Entonces, hacen el 2, pero se olvidan que el 3 se hace con esto mismo. Entonces, por ejemplo, el ítem 2 le dice a usted que busque el centro. Y el otro ítem, que es el 3, le dicen a usted que busque el radio. Entonces, esto es muy fácil porque para buscar el centro lo que hacemos es este cambio de signos. Entonces, yo agarro este 1 y en lugar de negativo lo pongo positivo. Y este 3 en lugar de positivo lo pongo como negativo. Entonces, ya yo sé que mi centro es 1, ¿qué? Menos 3. Y aquí es donde yo tengo que agarrar esto y sacarle raíz. Entonces, la raíz de 25 le va a dar un 5. Entonces, usted se va a encontrar una opción donde usted tenga el 5. Entonces, es cuando yo estoy con la ecuación y me piden el radio que saco ¿qué? Raíz. Pero si yo lo que tengo el radio y quiero hacer la ecuación, tengo que elevar, porque lo contrario de sacar raíz es que elevar, y lo contrario de elevar es sacar raíz. Entonces, en este ejercicio hay gente que se lo come, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo teórico, ya un ejemplo práctico, perdón. Ok, ¿yo qué es lo que tengo que entender? Me dicen así. Si C está dado
por x menos 3 al cuadrado más y a la 2 igual a 12. Calcule la longitud del radio. Y me ponen A, B, C, D. Me ponen 6, 12, 2 raíz de 3 y 2 raíz de 4, de 5. Ok, entonces, una palabra que se come mucho a los estudiantes es esta. Longitud es lo mismo que tamaño. Entonces, no es nada del otro mundo. Lo que le están pidiendo es el tamaño del radio. Entonces, para sacar el tamaño del radio, usted agarra esta cifra y le saca raíz de 12. Sáquenle raíz a 12. Por favor. Y me dicen cuánto les da. Profe, ¿verdad que cuando da 2 raíz de 3 uno toca SD y da 3,4? Sí, lo que pasa es que aquí usted lo tiene ya así, no hace 2 falta raíz de convertirlo 3. en SD. Ah, ok. Es solo si no saliera. Si no saliera la opción Si y eran sale decimales, entonces 3,4. tiene que usar el SD. Pero Ok, normalmente mi experiencia me dice que nunca se los van a dar en decimales. gracias. Todos los años que yo tengo que dar, nunca he visto radios en decimales. Entonces, aquí esta sería la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tenía? La ecuación. Y me pidieron el qué. El radio. Entonces tengo que sacar qué. La raíz cuadrada. Es en esos ejemplos que se usaba la raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Ok, básicamente, hasta ahí es el trabajo de ecuaciones de circunferencias en cuestión de álgebra. Ahora vamos a trabajar con gráficos. Y para trabajar con gráficos vamos a hacer una introducción de lo que es el plano cartesiano. Porque más de uno de ustedes no maneja esa situación. Entonces, les voy a explicar lo siguiente. Al hablar de plano hablamos de una cuestión bidimensional como la pizarra que tiene largo y ancho nada más. Entonces el plano cartesiano es una relación entre un eje vertical y un eje horizontal. El eje horizontal se llama X y el eje vertical se llama Y. Entonces donde ellos se cruzan es el origen. Y el origen es la ciencia para poder definir mi trabajo sobre el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, yo debo entender que todos los valores a la derecha son en X, pero en una X positiva. Y todos mis valores hacia la izquierda son en X también, pero en una X negativa. Entonces, mis movimientos horizontales siempre van a ser sobre X. Mis movimientos verticales pueden ser hacia arriba o pueden ser hacia abajo. Cuando yo voy hacia arriba, mi Y es positiva. Cuando yo voy hacia abajo, mi Y es negativa. Lo que usted encuentre en el plano cartesiano con puntos, usted va a entender que esto es una regla. Entonces usted tiene un 1, un 2, un 3, un 4 y así sucesivamente valores en X positivo. Para acá, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente valores en X negativos. Para arriba tenemos valores en Y positivos y para abajo tenemos valores en Y negativos. Entonces, usted se va a encontrar con unas pequeñas líneas. Esas pequeñas líneas, lo que me sirven a mí son de guía. Entonces, yo voy a tener un punto acá. A este punto yo lo voy a llamar A. Una de las cosas que yo tengo que entender para definir quién es A es siempre trabajar en el origen. Entonces, yo siempre tengo que entender que primero va la X y que luego va mi movimiento en Y. Entonces, para llegar a A, yo me tengo que poner aquí y caminar 1, 2, 3 campos. Entonces, esta X va a ser positiva. Y luego voy a subir en dirección a tener 2 campos. Y esas serían las coordenadas de A. Ok, pongamos otro punto. Por ejemplo, yo voy a poner un punto por acá, así.
y lo voy a llamar B. Entonces, ¿cómo hago yo para llegar a B? Bueno, muy fácil. Me vuelvo a parar en el origen y digo, me muevo primero en X. Entonces, me muevo 1, 2 y llego al menos, ¿qué? Al menos 3. Y luego subo en dirección al ¿qué? Al 1. Vamos a poner un cuarto punto, pongámoslo por acá. Llamémoslo C. ¿Cuáles serían las coordenadas de C? Me vuelvo a parar en el origen y camino ¿hasta dónde? Hasta 1 primero en X y luego bajo hasta llegar en dirección al ¿qué? Al menos 4. Así es como vamos a manejar el plano cartesiano. ¿Cuál Esa es? es la única manera donde no cambia cuando usted puede sacar el centro libre sin cambiar los signos, Sin ¿verdad? cambiar el signo, exactamente. ¿Cuál es la idea de esta pequeña introducción? De aprender a manejar de cómo vamos a buscar el centro. Entonces, para buscar el centro, siempre lo vamos a hacer con relación ¿a qué? Al origen. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un dibujo. Y ustedes aquí sí me van a ayudar a intervenir. Yo les voy a hacer una circunferencia cualquiera. Le voy a poner los ejes por ahí. Y voy a poner el centro acá. Y voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner menos 1, menos 2. Voy a poner por aquí el 1, por aquí el 2, por aquí el 3. A sería centro. ¿Cuáles son las coordenadas de ese centro A? Menos 2,3. Ok, ¿por qué es menos 2,3? Porque yo me voy a parar en el origen, siempre, siempre, y voy a decir, primero me muevo en X, entonces yo llego hasta el menos 2, que es este que está en dirección a la A, entonces pongo un menos 2 acá, y luego, una vez que llego acá, me voy en dirección a la Y, que sería un ¿qué? Un 3. Entonces, con este movimiento ya yo tengo la mitad de la ecuación. Por ejemplo, ya yo podría decir que mi ecuación es X. No le cambié el signo porque yo estoy trabajando con la ¿qué? Con la gráfica, pero voy a hacer la ecuación. Entonces, como voy a hacer la ecuación, no tengo que cambiar el signo. Sí lo tengo que cambiar. Entonces, digámoslo de alguna manera, ya tengo la mitad de ¿qué? Del ejercicio hecho. ¿Estamos? Ahorita les voy a enseñar cómo sacar el radio, pero entonces ya tendríamos cómo encontrar esto. Ok, les voy a poner otro ejemplo, lo vamos a hacer juntos también. Entonces me van a decir cómo vamos a hacer esto. Ok, O es centro. O es centro. Díganme cuáles son las coordenadas del centro. Menos 3,2. Ah, mentira. 2, menos 3. Ok. ¿Por qué? Porque yo me voy a parar ¿en dónde? En el centro. Entonces yo tengo que viajar aquí. Entonces hago 1, 2 en X y bajo en dirección hasta llegar aquí, pero está en dirección ¿al qué? Al menos 3. Muchas veces hay alumnos que hacen menos 2, menos 1 o hacen lo que usted acaba de hacer, primero la Y y luego la X. No, primero la X y luego la Y. Ya tengo la mitad del trabajo. Ya yo puedo decir que esto es X menos 2 al cuadrado más Y más 3 al qué? Al cuadrado igual. Ahorita vamos a ver cómo sacar el radio. Pero ya estamos aprendiendo a sacar los centros en forma gráfica. Saquemos otro. Profe, disculpe, ¿Sí? cuando se va a hacer la ecuación, siempre se va a cambiar signos. Siempre al centro. Ajá. Ok. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver. Voy a hacer así, voy a hacer así. Aquí voy a poner un 4. Aquí voy a poner un menos 6.
Y yo voy a decir que esta es mi circunferencia C. Ok, y yo voy a decir que este es el centro. Ok, tienen que entender algo. A veces me ponen esto y yo tengo estudiantes o ha venido gente a revisar el examen que me dice que el centro, que esto es un 0, esto no es un 0, es la letra O. El valor que hay ahí es un 4. Ok, entonces, díganme cuáles son las coordenadas del centro O. 4 menos 6. 4. Bueno, 4, coma menos 6. No. Ah, ¿Ves? no. No, sí, sí. No es 4, menos 6. 0,0. 0, coma. 0. Tampoco. Esos son los ejercicios que ustedes más pierden. Definitivamente me tiene jodida esa. Vamos, vea qué fácil. Nos vamos a cuadrar a seguir las mismas reglas. Voy a buscar centro. ¿Dónde me paro? En el origen, ¿verdad? Estoy acá. Me voy a mover hacia el centro. ¿Dónde está el centro? Aquí, ¿cierto? ¿Cuántos campos me moví en X? 4, ¿cierto? 4. Porque estoy trabajando sobre la horizontal. ¿Y cuántos me moví en Y? -6. No, ya yo estoy, Ninguno. ya yo estoy en el centro, ya no me estoy moviendo, yo no estoy bajando. Porque si yo hago 4, menos 6, estoy aquí. Y esto no es el centro. ¿Me comprenden? Entonces, como yo ya llegué aquí, no me muevo en Y. Entonces, mi centro es 4, ¿qué? 0, porque yo del origen me moví en una sola dirección, que es en X. Y no estoy ni subiendo ni bajando, ya estoy ahí. Entonces, como no voy a subir ni bajar, no me voy a mover en Y. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que manejar? Que ahora sí, mi ecuación sería X menos 4 al cuadrado más ¿y a la qué? A la 2. Profe, Ese es el ejercicio que más les cuesta a ustedes. se puede hacer otro Voy a- igual pero diferente. Claro que sí, voy a hacerles un montón, porque este es el que más les cuesta. Vean, vamos a hacer este otro. Vamos a ver si se apaga, lo volvemos a entrar. Vamos a hacer este y yo creo que es. Vean. Vamos a ver por aquí así. Ok, dígame cuál es el centro ahí. Ese es el centro, voy a llamarlo A. A es centro. ¿Cuáles son las coordenadas de A? Menos 0. No, ¿cómo? Menos 0. Vean, niños, ¿me paro en dónde? -3. Me paro en el origen, eso es un 5. No sé si se ve ustedes ahí. Ah, ok, 5, 5. Me paro en el origen. Me voy a mover hacia el centro. ¿Me muevo solo hacia la qué? Hacia la izquierda. La X. Ajá. X. O sea, ¿llego a dónde? A 5. A 5 negativo. Ok, Ok, entonces, si no hay ningún punto marcado en la Y, o sea, el único punto que está marcado está en el puro centro, que es el origen. Para que sea un número, tiene que estar marcado en cualquiera de los otros números de Y. Es así, tendría ¿verdad? que estar este punto afuera del eje. Ah, ok, es que el otro punto está en el puro centro, ya ahora sí la entendí. Ve. Y este otro punto es un punto que está señalando este punto que es de la orilla del círculo. Y No está 0 señalando no tiene signo, es 0 no, pelado. entonces yo me estoy moviendo solo en una dirección que se llama Y. X, perdón. Entonces en Y me estoy moviendo 0. Entonces mi ecuación sería X más 5 al cuadrado más Y al cuadrado. Igual al radio al cuadrado. Voy a hacer uno donde me muevo en Y. Algo que vamos a notar es esto, vean. Si el centro está sobre X, mis coordenadas son
Sx, ¿qué? 0. Entonces, porque no me estoy moviendo en Y. Entonces, vea qué fácil. No importa los otros valores porque los otros valores me van a servir para otra cosa, que es buscar el radio. Si yo les hago un dibujo así, estoy sobre el eje X. Si yo le pongo aquí un 8, aquí le pongo un 2. ¿Dónde está mi centro? ¿En quién? En 8, ¿cierto? Y está sobre el eje X, entonces mi centro A sería 8 y luego va un ¿qué? Un 0. Porque para llegar ahí yo agarré aquí, nada más caminé ¿cuántos campos? 8 hasta llegar ahí. Y ya estoy en el centro. A ver si me doy a entender rápidamente, así no se me corta. Yo tengo una ciudad. ¿Estamos? Y yo estoy aquí. Resulta que a mí me dicen que quiero ir a este supermercado que está aquí. Yo solo subo cuadras acá. Entonces, si este es el origen, entonces yo solo cojo en una dirección, no en dos. Entonces, la otra coordenada tiene que ser 0. Ahora, si yo estoy aquí, y este es el origen, es diferente, porque yo tendría que moverme para acá y moverme para acá. Entonces, mis dos coordenadas van a tener número, porque me moví en dos direcciones. Mientras que aquí yo me estoy moviendo en una sola dirección. Desde el origen me estoy moviendo solo hacia acá, y ya llegué al centro. Entonces, como ya llegué al centro, no me voy a mover para arriba ni para abajo, porque entonces me estaría saliendo del centro. Entonces, si yo subo, me salgo del centro. Y si yo bajo, me salgo del centro. Entonces, lo que dice la regla es que me tengo que quedar ahí. No me tengo que mover ¿en quién? En Y. Más o menos. Voy a hacer Ya otro creo que te estoy entendiendo, profe, pero ¿por qué no hace? Se puede, pero con Y. Sí, ya voy a hacer con Y. Lo que pasa es que estoy esperando que se corte el Zoom o lo detengo, no sé, para que no me vaya a cortar el ejemplo. Voy a irlo dibujando, pero creo que ya se va a cortar. Bien. Yo tengo aquí X y aquí Y. Este es el centro. Yo me muevo de aquí, ¿cierto? Entonces, para llegar ahí, yo cojo a la derecha. No, ¿verdad? Ni cojo a la izquierda. Yo solo voy a coger hacia acá. Y ese es un movimiento hacia arriba. Entonces, si yo salgo de aquí, entonces yo digo, A va a estar. No me voy a mover en X. Solo me voy a mover en Y hasta dónde? Hasta el 6. Entonces mi ecuación va a ser X al cuadrado más Y menos